It's not recording, now it's recording. Is this recording? Yes, it is. Woo. Yeah. Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Ceci. Ya no me voy a disculpar por tardarme tanto en hacer videos, hago lo que puedo con lo que tengo. Me encantaría poder dedicarle más tiempo, pero tengo otras obligaciones. Iba a decir lo siento, pero ya dije que no me voy a disculpar. No lo siento, aquí estoy. Si quieres. Garibaldo. En fin, bienvenidos de nuevo a otro video de Spooktacular Spooktober. La verdad es que no tenía muy claro qué iba a hacer para solamente sabía que quería que fuera sobre algún youtuber que se haya vuelto asesino, para ponerle todas estas capas de las cosas que me gustan, de problemático sobre problemático. Y hermana, cuando te digo que fui buscando cobre y encontré oro, sorprendentemente para nadie, no es el único asesino que ha puesto sus cosas en YouTube. Los asesinos tienden a ser bastante narcisistas, entonces no es sorprendente que tengan canales de YouTube. Momento de autorreflexión. Pero bueno, antes de empezar, los comerciales. Suscríbete si te gusta la gente problemática y todo lo que sea spooky. Si no, pues quédate a platicar un rato, por algo llegaste acá. Trato de subir videos todas las semanas, no siempre se puede. Se hace lo que se puede con lo que se tiene, entonces bueno, fin del comercial. Una de las cosas que me parece más fascinante de este caso es que, como casi todos estos perpetradores de tiroteos, lo que quieren es pasar a la infamia, ¿no? O sea, dejar algún legado, ser famosos de alguna forma u otra. Y este güey quería, lo deseaba, pero evidentemente fracasó porque durante mi larga y extensa investigación no he podido terminar de aprenderme su nombre. Y no es un nombre complejo, pero aún así se me olvida. Estoy segura que cuando acabe de grabar esto y de editarlo, este güey volverá a pasar a la oscuridad en mi memoria, lo cual me da mucho gusto. Espero que lo sienta ahora que está en el infierno. La cantidad de cosas que pasaron hasta el momento que este tipo llevó a cabo el tiroteo son una mezcla de what the fuckery, crinchotopía, incomprensible, más allá de cualquier cosa que pueda yo entender. Y bueno, como siempre les digo, yo no entiendo casi nada, pero trato de entender. Por eso fue que este caso fue el que me intrigó un poco más. Y una de las cosas que quiero dejar claras desde el principio es que si en algún momento uso algún video o algo de este güey, le voy a bloquear la cara, le voy a borrar la cara, porque evidentemente lo que él quería era fama y aquí no se la vamos a dar. No, mi ciela. Mensaje de la Ceci editora, Ceci del futuro, de la que estaban viendo ahorita, Ceci del pasado en la vida real. Después de haber grabado el video, estuve peleándome conmigo misma respecto a... me tengo que quitar los lentes ahora porque se ve el anillo. Aquí es donde vamos a descubrir que todo el tiempo fui hermosa. Anyway, debatí mucho respecto a si subir o no este video, porque lo que este tipo de mojones quieren, pinches incels horribles, es fama. Y yo no quiero darles ni tantita fama. Sin embargo, la historia me parece muy interesante por todos estos componentes. O sea, un bro que va y mata a gente en su trabajo y luego se mata a sí mismo para poder renacer en su yo de caricatura. I mean, de eso están hechos los sueños de este canal. De cualquier forma no le quiero dar mucha atención. Entonces, a la decisión a la que llegué, ya les había dicho que no iba a mostrar su cara, pero tampoco voy a decir su nombre. De cualquier forma, como ha quedado establecido, su nombre es irrelevante, ya se me olvidó, tal como lo prometí. Entonces mejor vamos a escoger que la señorita que nos corrige todas las cosas decida cómo llamarle a lo largo del video. Regresemos. En la madrugada del 8 de junio del 2017, Incelo Gamborimbes empezó su turno nocturno en el supermercado Wise, en donde trabajaba desde hace como 7 años. Estaban otros 4 empleados haciendo las cosas que tenían que hacer, llenando los anaqueles, arreglando. Durante las primeras horas de su turno, Incelo se dedicó a bloquear todas las salidas de la tienda para dejarlo a él y a sus compañeros encerrados. Y alrededor de la 1 de la mañana sacó de una maleta 2 escopetas que había pimpeado de cierta forma para que infligieran más daño y comenzó a disparar. Su primera víctima fue Victoria Brong, de 25 años,
quien estaba etiquetando los productos y escuchando música. Su siguiente víctima fue Terry Sterling, de 63 años, y su última víctima fue Brian Hayes, de 47 años. Había otra empleada, Christine, que fue la única sobreviviente. No se sabe bien por qué no le disparó a ella. Hay algunas teorías al respecto que vamos a ver más adelante. Pero después de dispararle a su última víctima, como el gran cobarde que era, se disparó a sí mismo. Y aunque podría parecer que este es el final de la historia, en realidad su plan apenas comenzaba. Un poco antes de empezar a disparar, Incelo. y subió muchas cosas a internet, principalmente a su cuenta de Twitter. Dejó más de 10 horas de video, muchas grabaciones y escritos en su cuenta de Mediafire, en donde dio un vistazo de lo que estaba pasando por su mente antes de llevar a cabo esta atrocidad y un poco detrás de sus motivos. Por supuesto que el motivo principal es que era un narcisista hijo de... Pero en todo este material que dejó, daba algunas explicaciones. Además de dejar claro que todo esto era premeditado, esta enorme cantidad de contenido que dejó detrás reveló cómo todo había empezado con su obsesión enfermiza con una caricatura. Y bueno, ¿cómo chingados una caricatura puede llevar a un güey a hacer lo que este tipo hizo? Vamos a dejar algo en claro. No es culpa de la caricatura. Recapitulemos. 3 inocentes y un enfermo mental están muertos gracias al creador de los Padrinos Mágicos. Y bueno, ¿quién era Incelo Gamborimbes. Diagonal? Mojón Yamoso. ¿Por qué tiene 2 nombres? Ahora les explico. Yo me voy a referir a él como Incelo durante el video porque ese es su nombre legal. Mojón Yamoso. Es como su otra personalidad, su otra persona. Vamos a hablar de eso más adelante. Incelo. Nació el 17 de septiembre de 1992, lo cual lo hace un Virgo. Los que saben, saben. Según él mismo, nunca fue muy sociable, le costaba mucho trabajo hacer amigos. En realidad él dice que solamente tuvo 2 amigos en la vida. Y uno de esos amigos fue quien lo motivó a empezar un canal en YouTube. Básicamente porque el amigo hacía sus propias cosas en YouTube y Incelo. pensó que si su amigo podía tener 1000 views, él también podría hacerlo. Y entonces eso fue lo que lo motivó a abrir su canal. Y en el 2008 abrió Pioneers Productions, que fue su primer canal en donde subía el atlas de la crinchotopía. Tenía muchísimas ganas de ser famoso en YouTube. De acuerdo con él, hacía sketches de comedia, not funny, no daban risa, pero bueno, se dedicaba a hacer estos sketches en donde presentaba a ciertos personajes como una rana, un peluche de ballena, y se inventaba ahí unas historias. Desde el principio su contenido era bastante violento. Nada de lo que vi es rescatable. Nada, absolutamente nada. O sea, ni siquiera tomando en cuenta que era 2008 y las cosas eran muy diferentes en YouTube. O sea, en el 2008 ya había gente que hacía cosas chingonas. Este güey no era una de esas personas. Sin embargo, empezó a tener ahí como una pequeña base de fans. My God, there's room for everybody. Let's just say that. Después de hacer una colaboración, y fue lo suficientemente grande para poder ser un partner en YouTube. Ya quisieras, Ciela. Pero realmente su carrera como youtuber nunca terminó de despegar. O sea, logró tener los suficientes números como para ser partner, pero no para vivir de eso. Entonces pues seguía teniendo su trabajo en el supermercado, pero sí hacía como que un poquito de dinero con sus videos. Entonces eso como que lo motivaba. Y bueno, como les decía, y él mismo decía, pues no era muy bueno en las sociales, tampoco era como que muy bueno en la escuela. Pero una de las cosas que cuenta es que por ahí del 2013 vivió de cerca algunas muertes, como la de su abuelo y la de uno de sus amigos, que lo marcaron mucho. Y entonces claramente entró en una depresión muy severa, que tristemente no fue tratada. Y bueno, y aquí es como que esa es la conexión que hago yo. Una forma de lidiar con los duelos por los que estaba pasando es que empezó a desarrollar una obsesión enfermiza con Amber McLean, un personaje de la popular serie de Nickelodeon Danny Phantom.
y esta obsesión fue la que eventualmente lo llevó a la locura. Y cuando empezó a desarrollar esta obsesión por este personaje, cambió totalmente la dirección de su contenido en YouTube, incluso hizo un final para su canal donde mataba a sus otros personajes que había creado para dedicarse por completo a su nuevo proyecto que se llamaba Ember's Ghost Squad. EGS. EGS era la creación de Incel o Gamborimbes. basada en su obsesión con este personaje de Amber McClain, y era una serie animada que hizo en otro canal de YouTube. EGS se convirtió en su nueva obsesión. Ahí creó una serie de personajes, todos muy parecidos. Y ahí fue también donde creó a su nueva persona, a su otro yo. Mojón llamoso. Que bueno, tiene que ver un poco inspirado en, ¿cómo se llama esto que queda así como que, de fueguito? No voy a buscar, voy a tener que googlear esto. O sea, eso que prendes así como una brasa, es una brasa. Ember es una brasa, entonces él se puso llamoso, que es como una llama. Y bueno, la historia básicamente era que estas almas que pertenecían al EGS, a este squad, pues eran almas atormentadas que habían sido reclutadas para unirse al squad en el afterlife. No es una historia como que muy construida, o no, por lo menos hasta donde yo investigué, pero bueno, empezó a hacer muchas animaciones con esto. Él no hacía animaciones antes, pero descubrió que era bueno, o por lo menos él sintió que era bueno para hacer animaciones, y se clavó durísimo en eso. Y pues bueno, la historia de esta serie realmente no está como que muy formada. O sea, la misión de estas almas era reclutar más almas. Y pues cómo, pues a través de la morición, por supuesto. Pero él tenía la idea de que esto iba a ser un super proyecto. Delusion. Convince yourself. Que iba a ser lo que lo iba a lanzar así al estrellato. Y entonces empezó a estudiar animación y se empezó a preparar y así. Y pues aún así no funcionó. Y yo creo que al final eso fue como que la gota que derramó el vaso. En el último video que hizo de EGS, se echa toda una perorata de cómo nadie lo quiso ayudar, porque empezó como que a reclutar a otras personas, entre actores de voz, animadores, y realmente como que nadie quería participar mucho, y eso lo enfureció. Y entonces el último video que hizo, que era sobre un tiroteo en una prepa, Foreshadowing. La primera parte, el prólogo, lo utilizó para decirle a todos que qué malos habían sido con él. ¿Y por qué un tiroteo? Bueno, además de su obsesión con este personaje de Danny Phantom, también estaba obsesionado con los perpetradores de la masacre de Columbine, específicamente con Eric. Se me olvida su apellido, no me interesa buscarlo. Y su obsesión con estos tipos era tan grande que no solo se compró la playera de Natural Selection que traía este güey cuando llevó a cabo el ataque en Columbine, sino que también en su diario escribía que estos dos, ¿cómo se llaman? Pituco y Petaco. Que los dos perpetradores de la masacre en Columbine eran sus héroes y que le hubiera encantado conocerlos y que tenían muchísimas cosas en común. Y entonces, bueno, ¿qué hace una persona tan claramente inestable? Pues consigue armas. Que por cierto, la persona que lo ayudó a comprar las escopetas con las que eventualmente llevó a cabo el tiroteo fue su mamá. Yo no concibo un mundo en donde tus papás te digan, ay, vamos a darte un regalo, una pistola. Para estas alturas, cada vez se volvía más y más aislado. Todo el tiempo estaba obsesionado con esta fantasía. Life was simple, you know. I felt like I could do anything. I limited my contact with people. I isolated myself from the world because I had to protect them from me. A mí también me vales madre, bro. O sea, y ya no era solo como esta fijación con el proyecto. Llegó el punto en el que él creía que Mackenzie, uno de los personajes de su serie, era su alma gemela. Y que cuando se muriera, se iba a convertir en su personaje de fantasma para poder estar con su novia Mackenzie. Era una certeza para él. Y aquí es algo muy extraño porque él dejaba claro que estaba muy en contra de las religiones, que no creía en Dios ni nada así, pero sí creía que cuando se muriera se iba a ir
al cielo de las caricaturas, o no sé, no sé realmente cómo era así como que el folclore en su mente de lo que iba a pasar. Hay una cosa que es importante, y no quiero que me vayan a chapelear de mi canal. Entre sus videos en algún momento habló que experimentaba disforia de género. Él decía que era un alma de mujer en un cuerpo de hombre, pero me atrevo a referirme a Incelo. como él a pesar de esto, porque nunca se cambió de nombre, nunca cambió sus pronouns, nunca le pidió a nadie que se refirieran a él como ella. Claramente tenía un conflicto con su identidad de género, pero para todos siempre fue Incelo. Mojón. entonces, bueno, por eso me tomo esas libertades. Sin embargo, como que su persona sí era mujer. Él, además, abiertamente era súper misándrico, súper racista y súper homofóbico. Esta última parte me hace mucho ruido porque entonces, si tenía un alma de mujer que cuando se muriera se iba Let's go, lesbians, let's go! a reunir con su otra alma de mujer. Here we go, lesbians, come on! Pero, o sea, Rounding the corner with a bunch of lesbians, here we are! claramente no estaba en sus 5. Ok, dejémoslo en eso. Hay indicativos de que hizo algunos intentos como de ir a terapia, pero decía que la terapia no le gustaba porque la terapia alteraba lo que eres. Y yo así de, sweetie, that's the point. Si eres a piece of shit, si eres un mojón, pues qué bueno que altere lo que eres. La terapia para eso es, está funcionando. Ve a terapia, Juan Manuel. Pero evidentemente no se quedó en terapia y seguía muy clavado con este gran proyecto. Él decía que sus fans lo mantenían sano y yo digo súper debatible, pero cada vez se fue resintiendo más con todo mundo. También, además de todas las otras cosas que odiaba a la gente vieja y por viejo para él arriba de 30 ya era horrible. Mi corazón dice excuse me. How do you do, fellow kids? Pero él siempre decía que no se imaginaba siendo una persona grande. Claramente era una persona muy inmadura. No podía aceptar la idea de que ya era un adulto. Y esta también fue una de las cosas que lo llevó al límite. Aquí una cosa que se me había olvidado mencionar es que parte de su fantasía de cuando se fuera al otro lado, al cielo de las caricaturas, es que él creía que las mujeres no tenían anos. Por eso es que todos se convertían, en el cielo todos se convertían en mujeres, porque decía que los hombres eran horribles, por eso todos sus personajes eran mujeres. Y I mean, o sea, can I say aliado? O sea, ahí fue cuando empezó a tener este conflicto con su identidad de género. También dijo que empezó a vestirse de mujer, que I mean, o sea, seamos serios, la ropa tampoco tiene género, pero bueno, o sea, supongo que usaba brasieres, yo qué sé. Pero bueno, para él los hombres eran estas figuras horribles y por eso es que todos los fantasmas eran mujeres, incluso los que en la vida eran hombres cuando se morían, sus fantasmas se convertían en mujeres, como era su caso, y en el cielo las mujeres no tenían anos. Imagínate la sorpresa que se llevó cuando llegó al infierno y así como que anos por todos lados. We love to see it. Pero bueno, el punto es que estaba muy frustrado porque su canal no crecía. Todas estas personas a las que se acercó para que lo ayudaran a llevar a la realidad su idea, su proyecto, lo mandaron a la chingada porque nadie creía en ese proyecto porque no era muy bueno. Pero además estaba enojadísimo con sus papás, principalmente con su papá, porque su papá tuvo la audacia de decirle: oye, hijo, ya tienes 24 años, ¿no crees que deberías buscar un trabajo? O sea, y bueno, otro trabajo, porque sí tenía trabajo, pero tenía el trabajo en el supermercado, que era un trabajo de medio tiempo, ni siquiera un trabajo de tiempo completo. Y esto a él lo enfurecía. O sea, ¿cómo se atreve mi papá a decirme a mí, a mis 24 años, que soy un infante, una cría, un bebé, que me porte como adulto? Y estas no son conjeturas mías, ¿eh? O sea, palabras más, palabras menos, eso es lo que él decía en sus diarios. Estaba muy enojado porque no entendía por qué lo presionaban tanto para que se portara como un adulto. Y bueno, aquí como una persona que también ha batallado mucho con ser adulta, a nadie le gusta. A nadie le gusta ser adulto, así como responsabilidades. Bitch, me too. The fuck, hi, you ain't special, bitch. Pero bueno, el hecho de que su papá le dijera, tal vez deberías pensar en tu futuro y en conseguir otro trabajo, también fue una de las cosas que lo empujó. Entonces, eventualmente decidió que iba a quitarse la vida. Pues bueno, o sea,
si hubiera sido nada más así, pues muy lamentable y todo, pero no, siendo el narcisista que era, se tenía que llevar a alguien más. Entonces, en uno de los videos que dejó, explica cómo decidió que iba a llevar a cabo este atentado en el lugar donde trabajaba, y básicamente fue aventando una moneda. Y entonces por meses estuvo documentando todo el proceso por el que estuvo pasando. Entonces la cantidad de información que este güey dejó detrás pues permitió que supiéramos pues por todo lo que estaba pasando. O sea, otras cosas como relevantes es las relaciones que habían en EGS entre ellos. O sea, obviamente él era Mojonido. Pero Mackenzie y Rachel, que eran como los otros personajes principales, también eran referencia a estos güeyes de Columbine. Entonces todo tenía ahí una relación muy extraña. Las escopetas con las que llevó a cabo el tiroteo también se llamaban Mackenzie y Rachel, y pues era también una referencia a que pues estos güeyes de Columbine también le pusieron nombres a sus armas. El güey tenía así como que sus propias páginas en Wikifandom de esta serie, tenía cuentas de Twitter para todos sus personajes, interactuaba con todos, les hacía estas historias de personajes súper intrincadas. En la historia de Mojonido Llamoso, que es la historia de él, pues deja claro que nunca tuvo una relación con nadie, que era virgen, que nunca fue una cita, pero que aunque por fuera muy callado, por dentro era muy oscuro. Todo esto, por cierto, solamente se publicó después de que llevara a cabo el acto, porque muchas de las cosas que se decían inmediatamente después es porque nadie lo detuvo, ¿no? Si evidentemente, si estaba grabando todo y era tan claro lo que iba a hacer, porque puso un conteo de cuándo iba a pasar, decía lo que iba a hacer, pero estas cosas no salieron hasta después de que se llevó a cabo, no antes. Entonces pues no había forma de que sus seguidores pues pudieran alertar a alguien, ¿no? Al final él estaba decidido que iba a hacer lo que iba a hacer para poder reencarnar en una caricatura sin ano y trascender, porque según él, en su mente, sus intenciones eran empezar en lo local para tener un impacto global. La autopsia reveló cosas interesantes, como que estaba maquillado con labial negro y unos detalles acá en los ojos, probablemente queriendo emular a este personaje de Ember, que también traía ropa de mujer, otra vez ropa de mujer, debajo de su ropa normal, y que además tenía una sobredosis de Benadryl. #not sponsored, willing to talk though. El Benadryl es un antihistamínico que en dosis muy grandes, además de ser letal, también provoca alucinaciones. Entonces, este es uno de los detalles que algunos debaten sobre por qué no le disparó a la otra compañera de trabajo. Y hay dos versiones que conflictúan. Una es la versión de la sobreviviente misma y la otra es la versión de los que describieron el video de las cámaras de seguridad. Lo que dice Kristen, la sobreviviente, es que después de que Incelo le disparó a Victoria, la vio a ella directamente a los ojos y simplemente se fue. Unos dicen que pues con su obsesión también con los de Columbine, una de las cosas que ellos querían disfrutar era como que el poder de decidir quién moría y quién no, y entonces como que quería emular eso y también dejar como que a un testigo para que contara la historia. Pero los que describen el video de las cámaras de seguridad dicen que la sobreviviente, Kristen, no había escuchado lo que había pasado porque traía los audífonos. Eso es algo que ella también confirma. Tenía sus audífonos puestos con la música muy fuerte, entonces no escuchó al principio lo que estaba pasando. Y entonces dicen que después de que atacó a la primera víctima, caminó detrás de Kristen, la sobreviviente, y simplemente se quedó viéndola y se fue. Algunos dicen que es posible que como estaba con esta sobredosis de antihistamínico, que estuviera alucinando y entonces a lo mejor ni siquiera la vio bien. Pero bueno, el punto es que pues Kristen sobrevivió afortunadamente. Trágicamente ni Victoria, ni Terry, ni Brian sobrevivieron. La decisión de quitarse la vida tampoco fue espontánea, también fue planeada. Incluso es parte de la historia
de su personaje en el wiki fandom que él mismo hizo. Entonces él sabía que eso iba a ser. Y pues por supuesto también emulando a sus grandes héroes, los otros mojones de Columbine. Al final del día, esto es una tragedia que concluyó con la muerte de 3 personas inocentes y una persona muy enferma. Y una de las cosas que Incelo decía en sus videos que iba a dejar a sus papás era como había tantas señales y te vas a arrepentir de no haber hecho nada. Y bueno, yo supongo que sus papás sí se debieron preguntar como, ¿lo pudimos haber detenido? ¿Qué pudimos haber hecho diferente? Por un lado, es muy triste que una persona que evidentemente tenía severos problemas de salud mental no obtuviera la ayuda que claramente necesitaba. Sin embargo, hay muchísima gente que sufre problemas de salud mental que no va y hace estas cosas. Entonces tampoco, yo no soy de la idea de martirizar a estos personajes. Por supuesto, ninguna persona sana haría lo que hace este güey, pero no todas las personas que están enfermas hacen lo que hizo este güey, ¿me explico? No hay para mí una justificación, no puedo sentir mucha lástima por una persona que claramente sabía que tenía un problema, pero su máximo propósito en la vida era alcanzar la fama. Lo triste es que esto no fue repentino, o sea, fue algo que pasó a través de los años. Aunque estos últimos videos en donde detallaba todo no salieron hasta el final, los videos de EGS, todos eran bastante violentos, todos hacían referencias muy claras y sí tenían como un following ahí medio de culto. Incluso después de la muerte de este güey, algunos personajes decían ser parte de este culto. Afortunadamente el impacto de este güey fue mínimo, digamos que en la cultura. El impacto, por supuesto, que tuvo en sus víctimas, en las familias de las víctimas y en su propia familia, no se puede cuantificar. Definitivamente no se salió con la suya. Como les decía, ahorita que ya terminé de contarles la historia y ya no tengo que ver la hoja, ya no me acuerdo de su nombre. Aunque ahora es muy evidente, viendo estas recopilaciones, que necesitaba ayuda, que estaba sufriendo, que tenía muchos problemas. Una de las cosas que dijo la sobreviviente es que nadie se hubiera imaginado que este personaje hubiera sido capaz de hacer lo que hizo. Y creo que eso es algo muy importante. A veces las enfermedades mentales pasan desapercibidas, pero no quiere decir que no estén ahí. Creo que es muy importante que se tengan estas conversaciones. Cada vez es más común que lo platiquemos, pero todavía hay mucho estigma alrededor de la salud mental. Sin embargo, es igual de importante que la salud física. Cualquiera de nosotros puede tener algún tipo de enfermedad mental en cualquier momento de la vida. Estadísticamente es muy probable. Vaya dato perturbador. Una de las cosas importantes que hay que recalcar es que este güey sabía que si iba a terapia o si buscaba ayuda psiquiátrica, iba a cambiar. Yo no sé cuál es el problema con eso. Creo que es importante tratar de tener las antenitas paradas, tanto para nosotros mismos como para los que están cerca de nosotros, para ver estas señales, ¿no? Claramente, pasar por todos los duelos por los que pasó este tipo le hizo mucho daño, que combinado con estos prejuicios acerca de la salud mental, pues fueron la fórmula perfecta para la tragedia. Entonces, si se van a quedar con algo de este video, que sea esto: la salud mental es prioridad. Y bueno, el hecho de que este individuo haya tenido problemas de salud mental no quita que también era un narcisista, que también era un mojón. Las dos cosas pueden convivir. Y bueno, si un güey de 20 y tantos años está obsesionado con una caricatura, bandera roja. Lo hemos visto con los brownies, hay muchos furries, o sea, no es normal, no está bien. King shaming 100%. Una cosa es que puedas disfrutar caricaturas, contenido hecho para niños, pero creo que sí hay una línea que no debería ser cruzada. Se me hace muy difícil que la gente que estaba cerca de él no supiera. En sus videos se puede ver su cuarto estaba lleno de pósters de películas de Disney, Amber McLean, había muchas referencias a caricaturas para niños, tenía así como que de repente un póster de los Beatles y otro de los Vaqueros de Dallas, pero todo estaba más enfocado ahí. Y además, este es el tipo de cosas por las que yo no puedo sentir empatía por este güey, ningún tipo de ay, pues pobre. En uno de sus últimos videos dijo que había firmado todos sus pósters, que por favor no los tiraran, porque evidentemente iban a ser muy valiosos en el futuro y que quería que se los dieran a sus fans. Wait a minute. Who are you?
Espero que los hayan roto y quemado 3 segundos después de enterrarlo a él. O sea, porque tristemente sí hay gente que compra esas cosas. Y pues bueno, básicamente esta historia asquísimo de tipo, qué bueno que ya se nos olvidó a todos el nombre. Pero sí vamos a recordar el nombre de alguien que sea el de sus 3 víctimas, Victoria, Terry y Brian. Y bueno, amistades, esa es la historia de hoy. No creo hacer otra historia de este tipo pronto, porque no quiero darles lo que querían a este tipo de personajes. Me animé a contarles esta porque dentro de todo es una historia que está bastante olvidada, a diferencia de otras que tristemente tuvieron más impacto y más relevancia, de otros de estos pinches incels, que son incels por algo, ¿eh? Y pues bueno, ya es muy tarde, tengo sueño, ni siquiera sé si fui muy coherente o no, pero espero verlos pronto con otro video menos pesado que este. Si llegaste hasta el final, mi consejo del día de hoy es: haz algo que te guste, aunque sea un ratito, y si de casualidad tú también crees que las mujeres no tienen anos, una búsqueda en Google no te caería mal. Y pues bueno, amistades, yo los quiero mucho, gracias por estar aquí otra vez, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo video. Adiós.